Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Todos los libros, un libro. Nos estamos poniendo ya a mitad del mes de febrero, ya bien sobrepasado el mes de febrero, lo dejamos atrás, estamos en marzo, pero qué cabeza. Bueno, lo que llega ya muy prontito es la Semana Santa y lo que ya está aquí con nosotros es Alberto Sansegundo y el programa Todos los libros, un libro de cada miércoles. Alberto, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días. Sí, bueno, es verdad que el hecho de grabar con antelación puede provocar confusión, pero en cualquier caso, grabamos con pocos días de antelación. Y en Esto el mes es, de marzo es casi como directo, esto es casi como es directo. casi como director, la verdad. Sí, sí. Nada, pues estamos en marzo y el hecho de que estemos en marzo es relevante porque, como recuerdas, y también quizá nuestros oyentes, normalmente en marzo yo suelo dedicar, con la excusa del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, suelo dedicar las emisiones a literatura hecha por mujeres y protagonizada por mujeres. Y en esa pauta estamos también hoy, después de un par de semanas ya en ese ciclo, con una autora británica, Rebecca West, que ya ha protagonizado el espacio hace muchos años, cuando todavía no lo emitíamos en este formato de también visual, solamente era radio. Rebecca West la presenté en mayo de 2011, es decir, hace ya a punto, estamos de llegar a los 11 años exactos, la que quizás sea su obra más popular y yo creo que también la más importante, ¿no? El regreso del soldado, una maravilla, que a pesar de que se escribió en 1918, su autora revisó el texto en el 80, ella murió en el 83, ahora hablamos de su biografía, y en cambio en España no apareció hasta 2008, una publicación muy tardía, es un libro magnífico, muy recomendable. De manera Y lo sitúa en la Primera Guerra Mundial, entonces, ¿no? sí, sí, bueno, la Primera Guerra Mundial está presente también indirectamente en la obra de hoy, pero sí, pero no solamente es la experiencia de la guerra, no es lo sustancial en ese libro, sino lo humano, diríamos. Yo invito a los oyentes que nos sigan a que se adentren en el blog del programa, todos los libros, un libro.blogspot.com, porque ahí, perdida en el mare magnum de referencias de tantos años, por cierto, a propósito de los años, hace unos días hablé de 14 años, no, nosotros empezamos en todos los libros un libro en Radio Universidad en 2010, son 12. Pues ahí, perdida en el mare magnum de reseñas y de críticas, estará esta del regreso A del mí me da, soldado. me da vértigo cada vez que te pones a contar los años, Alberto, porque parece que empezamos ayer, ¿no? Y que nos conocemos de ayer y llevamos ya aquí más de una veintena de años. Claro, bueno, en el caso de Buscando Leones en las Nubes, como ya he repetido algunas veces, el primer programa de la emisión, la primera emisión de Buscando Leones en las Nubes del espacio, salió al aire en abril de 2000, perdón, en abril 2000, literalmente. De manera que dentro de nada se cumplirán 22 años. 22 En años. el caso de todos los libros, un libro fue un poco más tardío, porque como también saben quizá algunos de sus oyentes, lo he repetido aquí, yo empecé en 2001 en Onda Cero, con todos los libros un libro, y ya de manera más tardía, en 2010, me pasé a Radio Universidad. En 2010 llevamos casi 12 años. Y muy pronto apareció el regreso del soldado. Yo invito a que en ese mare magnum, como decía, en ese batiburrillo de reseñas, localicen la de ese libro y lo lean, y espero que poder despertar el interés por una novela que es magnífica. Como lo son las de hoy, ¿no? Vamos a hablar de las de hoy en un momento. Son una trilogía, de tipo plural, trilogía, y además voluminosa. Nuestros oyentes, hablabas hace un rato de la Semana Santa, nuestros oyentes tienen solo con mi referencia de hoy material más que suficiente para nutrir de lectura las vacaciones. Son entre los 3 tomos cerca de los 1.500 páginas, 1.400 páginas. Ahora hablamos de ellas, pero sí querría comentar brevemente antes algo acerca de... De la autora, ¿no? La autora no se llama Rebecca West, es un seudónimo. Al parecer está extraído, yo conozco el dato porque lo he leído, pero no lo hubiera identificado, de un personaje de una obra de Ibsen. Ella se llamaba Cecily Isabel Fairfield. Las muchas notas biográficas que yo he espigado preparando la reseña hablan de ella, la presentan como escritora, periodista
crítica y feminista, lo cual me parece curioso porque parece que describen la profesión y efectivamente escritora, periodista y crítica entra, pero feminista como profesión parece un poco absurdo. Es evidente que se subraya su condición feminista y luego también hablaremos de esa condición en las novelas, ¿no? Es londinense, nacida a finales del 19, en 1892, de vida muy longeva, murió, como digo, en 1983, también en Londres. Una vida muy intensa, por ejemplo, fue amante de H.G. Wells, con De quien la Guerra llegaría, de los Mundos, ¿no? sí, efectivamente, llegaría a tener un hijo de él. Uh-huh. En 1930 se casaría con un banquero norteamericano y bueno, se desplazó ya, por tanto, la gran parte de su carrera periodística y también de su compromiso político, del que luego hablaremos, se llevó a cabo en Estados Unidos y colaboró además con la prensa, con The New Yorker, el Herald Tribune, y además esta dimensión política con una constante participación en medios socialistas y feministas de la época, siempre fue defensora de esas causas, aunque una mujer con personalidad muy combativa, se implicó como partidaria del Frente Popular en la Guerra Española, pero a la vez, fruto de su independencia de criterio, se manifestó muy crítica con el comunismo después de la Segunda Guerra Mundial, y esto le provocó, suscitó críticas y acusaciones diversas, desde posturas políticas muy distintas e incluso opuestas. A mí me parece una estupenda señal de libertad, de independencia, de criterio propio, el ser capaz de manifestar tu opinión acerca de lo que ves sin dejarte atar por anteojeras, sin condicionarte por anteojeras ideológicas. Fue una gran viajera, al parecer, amiga de grandes nombres de la cultura, Doris Lessing, Virginia Woolf. Fue también, al parecer... Bueno, que no sé si Doris Lessing vive aún, Alberto. No, yo diría que no lo podría concretar, pero yo diría que no. Fue amante, entre las muchas apuntes biográficos que he visto, algunos mencionan que fue amante también de Charlie Chaplin, y tuvo un papel, yo no la puedo recordar, aunque la película sí que la recuerdo, tuvo un papel menor, poco más que un cameo, en Reds, una película, no sé si tú la Rojos, recuerdas, sí, Rojos, con Warren Quito, ¿no? Beatty, sí, sobre la Revolución Rusa, ¿no? Bueno, pues al parecer ahí interviene de una manera episódica. En España su obra está muy presente en el mercado editorial porque hay una decena de libros traducidos, El regreso del soldado, de presentación tardía en España, pero luego, por ejemplo, Javier Marías, en la editorial suya, en El reino de Redonda, publicó dos ensayos, Un reguero de pólvora y El significado de la traición. Y aparte, esta trilogía que ahora presento, que se publicó muy recientemente, en 3 años sucesivos, 2019, 2020 y 2021, en la editorial Seix Barral, aunque las obras originales son de fechas muy anteriores, lógicamente. La autora murió en el 83, decía. Fíjate, la primera, que en España se llama la familia Aubry, yo diría que la familia Aubry es a mi juicio, encaja mejor como la rúbrica bajo la que encuadramos el ciclo entero. La primera novela en Inglaterra se llamaba The Fountain Overflows y es del año 56. La segunda, que en España se llama La noche interrumpida, su denominación original es This Real Night y es del año 84, ya tras la muerte de la autora. Y la última, Cousin Rosamund, es decir, la prima Rosamund, que en España sí mantiene el título, es de 1985 y es, por lo tanto, también póstuma en su publicación originaria. En España, como digo, aparecen los 3 libros en Seix Barral. Los 2 primeros lo traduce Andrés Barba, que es un escritor también conocido, y Carmen Mercedes Cáceres, mientras que en el tercero es solo Andrés Barba el que se hace cargo de la traducción. Ahora mismo los mostraré a medida que hable individualmente de cada uno de ellos. Sí quiero comentar también un par de cuestiones generales, estas pejigueras mías, que soy pesado, pero bueno, que a mí me parecen, sobre todo la segunda, más reveladora que la primera. La primera es un apunte muy menor acerca de un cierto descuido, a mi juicio, en un detalle concreto, en varios, aflora varias veces, pero el más significativo es este detalle de la traducción, que, como digo, ni desmerecen el trabajo ni entorpecen la lectura,
Y sobre todo, hay que tomar mis palabras con muchísima cautela. Yo no tengo, por de pronto, acceso a la versión original en inglés de las novelas. Y en segundo lugar, yo no sé inglés. Es decir, sé lo suficiente, sé poco más que el suajili. Y el suajili no paso de la cuna matata. Entonces, con todas las Bueno, cautelas. pero sí sabes lo que te chirría, ¿no? En Claro, castellano. Eso sí lo sabemos bien. fíjate este texto. Había cometido un ligero error apenas visible en el bordado, un error que amenazaba con hacer que la prenda no fuera perfecta. Y ella había salido y pagado de su bolsillo un nuevo material para hacer el trabajo de vuelta. Claro, hacer el trabajo de vuelta, No ahí tiene no es sentido, todo. ¿no? Eso no se dice así en ningún Previsiblemente, sitio. claro, Hacerlo de nuevo. claro, previsiblemente en el original será to do the work back, es decir, volver a hacer el trabajo, rehacerlo, recuperarlo, lo mal hecho, ¿no? Pero claro, es una traducción literal, hacer el trabajo de vuelta, ¿no? Yo creo que es normal, son 1500 páginas, traducir tiene que ser complicado y se te tienen que escapar gazapos, sobre todo en esta especie de falsos amigos, ¿no? Es decir, expresiones que las ves casi literales y las traduces literalmente. Bueno, hay algún pequeño detallito de este estilo que puede llamar la atención. A mí me parece que, aún siendo a lo mejor literalmente válido, desde mi ignorancia, quizá no parece la opción más elegante a la hora de traducir. O podríamos buscar una alternativa quizá que traslade al castellano de una manera más viva la expresión que se nos quiere contar. La segunda cuestión tiene más entidad. Es verdad que es una manía mía personal, pero creo que se puede extrapolar y en cualquier caso sí puede inducir a una reflexión por parte del lector. Tiene que ver con este fenómeno al que ya nos hemos referido en otros momentos, en otras reseñas, a propósito de Woody Allen, creo recordar, que es esta idea de los límites de la libertad de expresión en la actualidad, las estrecheces intelectuales que imponen en este momento muchas veces esta corrección política exacerbada, ¿no? Y fenómenos derivados de esta idea. Por ejemplo, esto que ya hemos hablado, de la revisión del pasado con criterios ideológicos del presente, la petición de perdón por presuntos crímenes cometidos por nuestros supuestos antepasados, ¿sabes? La destrucción de estatuas de próceres porque no tuvieron en su momento una trayectoria intachable, desde la lógica de hoy, el borrado de obras literarias, el rechazo de esto de las apropiaciones culturales, ya sabes, que poníamos como ejemplo muy trivial de las críticas que recibe Rosalía, porque ¿qué derecho tiene ella a hablar de flamenco cuando no comparte? Cuando no es gitana, cuando no es gitana, es lo Claro, que se cuando suele no decir. comparte las esencias puristas, ¿no? Y otros muchos casos, ¿no? La cancelación, la cultura de la cancelación, que hemos hablado también aquí, cuando hablábamos de educación, en algunos libros relacionados con la educación, este fenómeno de trigger warning, las advertencias que en las universidades norteamericanas se hacen, oye, que Mark Twain en sus novelas, pues a lo mejor no tratan debidamente a los personajes de raza negra, etc. Son visiones, a mi juicio, reduccionistas, impuestas por lo que yo llamo nuevos sacerdotes de esta moral, a mi juicio, reaccionaria en el fondo, ¿no? Sí, porque denota, y bueno, yo creo que también denota miedo, que quien participa de esa corrección política al final, yo creo que en muchos casos denota miedo, ¿no? Claro, un miedo, De expresarse como quizás querría expresarse. claro, y un miedo absoluto a la libertad y además un infantilismo, un considerar infantiles a los lectores, a los oyentes, que no van a ser capaces supuestamente de, con su propio criterio, ser capaces de discernir, ¿no? Fíjate, aquí hay una cuestión que a mí me ha chirriado, ¿no? Y me ha resultado incluso desagradable, ¿no? En la tercera novela, La prima Rosman, hay una nota a pie de página y aparece como nota del E. Yo supongo que es nota del editor y por lo tanto es una voluntad explícita de Seix Barral. Es la editorial la que incorpora esta nota, que reza literalmente, y el verbo rezar es quizá el más adecuado, dado el puritanismo, reza lo siguiente. Ni las hermanas Aubrey ni otros personajes de este volumen escapan al racismo, el sexismo y a la homofobia de la época. Rebecca West los mostrará en ocasiones aferrados a sus prejuicios en un mundo cambiante, si bien en su escritura pervive inequívocamente la defensa de las libertades y su sensibilidad feminista. Claro, a mí me ofende que el editor me tenga que decir, oye, que esto
date cuenta que en la época se pensaba así, pero Rebecca West es una buena señora, piensa lo que hay que pensar, está del lado correcto de la historia. Es decir, ¿cree de verdad el editor que el lector no tiene la inteligencia y la sensibilidad suficientes como para su propio, con su propio criterio, con su propia opinión, decir, oye, fíjate esta señora en la época, cómo es deudora de los prejuicios o de los esquemas de la época? Pero no, parece que se nos está resaltando de una manera, sin duda se nos está resaltando de una manera subrayada, con un subrayado que a mí me resulta ofensivo, decir, oye, no, las opiniones adecuadas son estas otras tómalas ya de antemano, por si acaso no has caído, no te creas que la autora defiende estas ideas, ¿no? Yo creo que es una muestra de la estulticia, del infantilismo generalizados, que nos tienen que llevar de la mano. Tú imagínate que extrapoláramos esto no al feminismo o al racismo, sino a cualquier cuestión que no sea políticamente correcta. Nos va a avisar Dashiell Hammett o el traductor de Dashiell Hammett al comienzo de la novela, oye, que este señor defiende el asesino, da sus argumentos que no son los de Dashiell Hammett, que por supuesto no quiere que se asesine a la gente. Claro, es llegar al extremo de tal manera estas cuestiones que a mí me parece sorprendente, ¿no? Primero sorprendente que de verdad hayamos llegado a un estado de cosas así, ¿no? Yo creo que sobre todo además... Yo creo que es desconfianza de la inteligencia. Yo creo que hay una desconfianza general de la inteligencia de la otra persona. Claro, y también un cierto miedo propio a que alguien se confunda y diga, mira lo que defiende Seix Barral. Oye, que Seix Barral no defiende esto. Tranquilo, no pasa nada. Es una novela que es de año 1950 y tantos. No hay problema ninguno. Eso es lo que pensaba. Es decir, yo me imagino que en cualquier, insisto, extrapolando esta nota a cualquier otro ámbito, en el cine, en el teatro, en el arte, en la literatura, hay que avisarnos cada 5 minutos, oye, cuidado, que los celos de Otelo eran los celos de Otelo en aquella época, pero hoy no. Hoy Otelo funcionaría, ¿entiendes? No tiene, a mí me parece, claro, luego uno entiende cómo las polémicas de Eurovisión, a propósito de unas canciones de Eurovisión, que si no sé qué, los llegan donde llegan, ¿no? Llegan donde llegan. Los apéndices mamarios de no sé quién, o la reivindicación gallega de las lenguas autóctonas. Hombre, por favor, estamos en Eurovisión, déjate de adherencias, es decir, se ideologiza en el mal sentido, porque yo no me atrevo a llamarle ideología, ni siquiera esto, se ideologiza, valga el neologismo, se ideologiza absolutamente todo. A mí me ha resultado estomagante realmente encontrarme esa nota en mitad del libro. Dicho lo cual, efectivamente, las protagonistas, el mundo en el que se mueven, date cuenta que la novela, todavía no lo he dicho, las novelas empiezan muy a finales del siglo XIX y sobre todo a principios del siglo XX. Claro, lógicamente, la concepción del mundo, los valores, el criterio que podría tener un personaje normal, incluso la propia escritora acerca de la homosexualidad, por ejemplo, pues con una desviación, como es fruto de los criterios de la época. En cualquier caso, la opinión que pueda tener un lector que la forme con libertad, con espíritu con reflexión y ya está, ¿no? Bueno, en fin, cuestiones menores, pero que yo sí que quiero subrayarlas porque me parece, bueno, revelador. Yo creo que lo que pretendemos, yo también muy modestamente, ¿no? Pretendo a través de todos los libros, un libro es ofreciendo diferentes muestras de lectura, muy modestamente, contribuirá a ampliar la mente de la gente, que tengamos mente más abierta, que si te das cuenta, mi elección de libros, mi elección de géneros, de temas, de orígenes geográficos... Diverso. Muy diverso. Aunque ¿no? Vas mucho a Inglaterra, el Reino Unido lo visitas con más frecuencia. Es verdad, ¿no? Pero en cualquier caso, ya ves, hay ensayos, hay cosas insólitas, de repente hablamos quiero decir que precisamente por esta voluntad de romper las anteojeras, ¿no? Abramos la mente, pensemos por nuestra cuenta, entonces no necesitamos sacerdotes que nos digan cuáles son los modos correctos de pensar. Ya pensamos por nuestra cuenta, ya tenemos espíritu crítico. Bueno, en fin, cerrado esto... la familia Aubry, que es la protagonista de esas 3 entregas, que ya me contará sobre ella, pero yo, al hilo de todo esto que estás comentando, Alberto, y otro pequeño inciso, ¿pontifica mucho Rebecca West? No. ¿Pontifica en sus novelas? No, mejor. No. Eso es de agradecer. Claro, precisamente porque es alguien inteligente, ¿no? Entonces, ahí es la falta de inteligencia, es la editorial.
es una señora de 1900 que escribe estas novelas, primero ambientándolas a caballo de entrada del siglo XIX y sobre todo el primer tercio del siglo XX, y que escribe desde 1950 y tantos. Entonces, claro, lógicamente, el sistema de valores en general y el suyo en particular es otro. Evidentemente, como no podemos... Salió esta polémica, recuerdo que la traje aquí también a propósito de Jane Austen, cuando, claro, pues lógicamente no le podemos pedir a Jane Austen que sus mujeres aspiren a otra cosa que no sea el matrimonio, porque es que en la época las mujeres no aspiraban a otra cosa que no fuera el matrimonio. Por tanto, ella está describiendo la realidad. Si luego además toca valores universales y nos habla al alma humana y nos podemos encontrar reconocidos, más allá de la coyuntura de la época, nos podemos encontrar reconocidos en lo que se nos cuenta, ese es su valor clásico, ese es su valor universal, sin contar el literario. Pero pretender que el reflejo de las pautas cotidianas de la época, en el siglo XIX, el siglo XVIII, sean las mismas que hoy, no tiene sentido, ¿no? Yo estoy totalmente en contra de hacer una revisión del pasado con lógica de hoy. El pasado, lógicamente, hay que leerlo con lógica de hoy, pero no hacer una crítica con parámetros que no podían manejarse de ninguna manera en aquella época. Bueno, dicho eso, no pontifica, evidentemente. Es una narración que tiene un marco sociológico, no tampoco demasiado potente, no es lo sustancial es sobre todo la trayectoria de la familia y en ella los aspectos que decía universales, esa dimensión en la que todos los podemos reconocer, con un telón de fondo que es reconocible también, que es significativo, que es importante, pero no. Y pontificación, ninguna. Yo creo que es una escritora extraordinariamente inteligente y, a mi juicio, inteligencia y pontificar, inteligencia y adoctrinar, inteligencia y dar recetas son términos antitéticos. Muy bien, pues vamos. Entonces, bueno, con ellas. familia... Tengo una pregunta luego para ti, pero eso claro. la dejo para luego, ¿no? No sé si las escribió, si se sabe cuándo las escribió ella, si sabemos que se publicaron una en 1956 y dos, una en el 84, otra en el 85, ya a título póstumo. Yo no sé si ella también lo escribió con tanta diferencia de años, si se conoce ese dato, de si las escribió muy unidas en el tiempo o también con ese intervalo largo de tiempo. Fíjate, no sé literalmente cuándo las escribió, pero hay un recurso técnico que se utiliza en la novela en las novelas y que luego hablaremos, que es un cierto distanciamiento temporal. La narradora, que es una de las niñas de la familia, escribe 50 años después de los hechos. Y en todo momento dice, entonces, de manera que la narradora al menos está escribiendo a mitad del siglo XX. Probablemente la autora también, pero claro, ese dato concreto es posible que hubiera escrito en 1920 y creando un artificio en donde la narradora escribe a mediados del siglo XX. No parece. Parece que está escrita efectivamente. Ese dato seguro que yo lo he manejado, pero bueno, tengo que decir una vez más a nuestros oyentes que... Bueno, ya tienes muchísima memoria para muchas cosas y esto era un poco curiosidad, ¿no? Tiene mayor importancia. Estos 3 libros yo los he leído el año pasado y entonces, claro, hago la reseña y luego me olvido, manejo mucha información en el momento, alguna la recupero, otra no me acuerdo. Entonces, probablemente ese dato lo he manejado, pero ahora no te sabría contestar. Bueno, pues otros datos de más interés que esperamos que nos cuentes. Sí, bueno, antes de entrar en los 3 libros por separado, cuento la lógica, ¿no? La lógica es esta familia, los Aubry, que es una familia muy singular, ¿no? Rose, que es una de las hijas, es la voz que narra en las 3 novelas, dice en un momento determinado, mis padres siempre habían sido incapaces de hacer ciertas cosas que suelen resultarles sencillas a la gente corriente. Mi padre no consiguió dar a su mujer y a sus hijas un hogar que no estuviera permanentemente amenazado por la ruina. Mi madre era incapaz de vestirse de una manera convencional. Casi podría decirse que ni siquiera lo bastante pulcra como para no llamar la atención al salir a la calle. Pero al mismo tiempo, los dos hacían cosas que sobrepasaban la capacidad de la gente corriente. Es decir, es todo menos una familia corriente. Tenemos al padre, Pierce, que es un filósofo, periodista, escritor, un pensador muy inteligente, un aventurero que es objeto de admiración por todo el mundo. Nos dice también la niña, había atravesado los Andes a lomos de una mula, había cruzado el Cabo de Buena Esperanza en 4 ocasiones y había vivido todo un verano bajo el Pikes Peak. Pero incapaz para una vida normal, para una cotidianidad convencional, la que impone, diríamos, el compromiso con una esposa y con 4 hijos. Era valiente, cruel, deshonesto, amable,
dice la hija, a esa lista de paradójicas cualidades podría añadir que no tenía un céntimo, que estaba desacreditado. Entonces es despilfarrador, es proclive al juego y a la ruina que lleva constantemente ese juego, siempre ausente, poco fiable, inconstante, es especulador, es irresponsable, no tiene reparo alguno en vender los bienes de la familia, los muebles, dejarlos sin nada, hipotecando los pocos bienes que no ha vendido y esfumarse, dejando un rastro de deudas interminable y abocando a los suyos a una vida de ruina y pobreza. En la singularidad de la familia está la ruina y la pobreza. Desde hacía mucho, dice su hija, sabía que papá era un hombre maravilloso, pero no tan maravilloso como progenitor. Tenía un padre glorioso y a la vez ningún padre en absoluto. Por el otro lado está Claire, la madre, una famosa pianista de éxito internacional, lo había sido en su momento, retirada de su carrera para dedicarse al cuidado de los 4 hijos, Cordelia, Mary, Rose y Richard Quinn, que es el pequeño. Esplendorosa en el pasado, brillante, radiante, ahora avejentada, ella misma se queja, envejezco y cada vez soy más fea. Sobrevive, cansada, con pocos ánimos, entre las deudas y las preocupaciones del marido, con los nervios permanentemente torturados, dice ella, agostada prematuramente por las desgracias y que se mueve, oscilando de continuo, entre la difusa, muy difusa esperanza de recuperar a su marido veleidoso y la constatación de la vida limitada, de la pobreza, del presente triste y inestable, del que solo la salva la entrega a sus hijos, en particular a las 2 gemelas que son muy talentosas y en las que ella cree que puede haber una continuidad de la carrera musical y que pueden salvarse a través de su carrera musical del sometimiento a un marido, única forma de liberación en la época para una mujer. De liberación, digamos, de una cierta independencia y una cierta libertad. El padre desaparece de la novela rápidamente entonces, bueno, ¿no? Tampoco quiero entrar, el padre tiene, no quiero entrar si es en la primera, si es en la segunda, si es en la tercera, si desaparece y vuelve, no quiero contar nada. Vale, vale. Porque claro, porque no tiene demasiado sentido. Sí que el personaje, este personaje magnético, carismático, pero a la vez, bueno, pues muy poco un desastre, al día. Un desastre para la vida cotidiana. Eso es. Y luego tenemos a las hijas. Cordelia es la mayor, tiene 2 años más que las 2 niñas, porque las 2 niñas son gemelas, Mary y Rose son gemelas. Ella es superficial, es muy egoísta, la narradora la rechaza. Está empecinada desde el principio en convertirse en una virtuosa del violín, pero no tiene las aptitudes de su madre y no tiene talento ninguno. Y bueno, las hermanas la consideran una plaga doméstica con la que tenemos que convivir, dicen, ¿no? Luego están Mary y Rose, que son, a pesar de ser de muy corta edad en la primera entrega, son pianistas prodigiosas, participan de la general excentricidad de la familia, que luego hablaremos, ajenas rechazan el mundo exterior, les parece feo, incomprensible y hostil. Son extravagantes, su destino, aparentemente, no quiero tampoco desvelar gran cosa, va a ser extraordinario, pero bueno, son inconformistas, son muy singulares, son muy distintas al resto de las niñas, al resto del mundo. Y luego está el pequeño, Richard Quinn, que es bueno, un genio, una sabiduría y una sensibilidad muy acentuadas, con un excepcional don musical, es un ser único, también con un magnetismo muy carismático. Y luego a partir de ese núcleo principal hay otra serie de personajes, algunos de los cuales tienen mucho peso, también como siempre comento yo, con respecto a los personajes secundarios que son importantes, construidos con mucha solvencia. La criada, Kate, muy fiel, el cercano señor Morpurgo, que es también un personaje muy interesante, la señorita Bibor, muy singular, está enamorada con los condicionantes lógicos que hablábamos hace un rato de la época, ¿no? Enamorada entre comillas, diríamos, de Cordelia, la mayor. Luego está Concord, que es la prima de la madre, y Rosamund, que será la prima Rosamund de la tercera novela. Algunos tíos, bueno. Entonces, bueno, ese es el mundo, ¿no? A partir de ahí surgen las 3 historias. Las 3 historias que hilan cada uno de los 3 libros. El primero, de nuevo siempre me quejo de si el reflejo... No, se ve muy bien una chica tocándose el sombrero, muy elegante, bueno, está, muy veraniega, muy fresca, una imagen muy fresca. Sí. Bueno, este es el primero.
Ahí nos presentan a la familia, como decía, casi muy a finales, prácticamente inapreciables, los finales del siglo XIX, sobre todo los primeros días, años del siglo XX. Las niñas son pequeñas y, bueno, el retrato de esa infancia es magistral. Este libro es... Los tres están muy bien, pero el primero es deslumbrante. Ellas están recién llegadas a Londres, la familia, después de una estancia en Edimburgo. En Londres viven en una casita, en Lothgrove, unos años que son extraordinarios, son convulsos, son felices. Están marcados por un lado, como comentaba, la austeridad y las carencias, la pobreza, también por la intermitente presencia del padre huidizo, el influjo mágico de la madre, y luego la extravagancia de las costumbres y la propia conciencia de que son raras, de que son distintas a todos los demás. La libertad absoluta, la despreocupada libertad, dice, en nuestro horario doméstico sin relojes, el tiempo más que decirse se deducía. Y bueno, pues ese es el mundo. Luego hablaré de la vida familiar porque es muy interesante, es uno de los ejes interesantes de la novela. La segunda, La noche interrumpida, como ves, los rasgos estéticos de la portada se mantienen, sí. En color, pero estamos en ese mundo de los años 20. Las chicas ya han crecido, ya son adolescentes, el padre parece que ha desaparecido para siempre, pero bueno, la situación de la familia mejora porque hay algunos cuadros que había en la casa que, bueno, pues resulta que son cuadros muy, muy valiosos, y la venta de esos cuadros, el padre los dejó atrás, la venta de esos cuadros va a permitir que la familia viva con una cierta posición un poco más desahogada. Las niñas, las gemelas, siguen entregadas de modo concienzudo a su formación como pianistas. Cordelia abandona esa insensatez del violín, pasa a trabajar en un trabajo más convencional con un marchante de arte. Y Richard Quinn, que es muy inteligente, está a punto de entrar en Oxford, pero la novela, final de la novela, viene marcado por la inminente presencia de la Primera Guerra Mundial, del estallido de la Primera Guerra Mundial, que cambiará las cosas. Ese es el segundo entorno, el entorno del segundo libro. Y el tercero, La prima Rosamund, como digo, de nuevo manteniendo esa estética. La estética en la portada, muy bonita portada. Sí, sí, sí. Ya tenemos a las dos hermanas convertidas en exitosas pianistas profesionales, viajan por todo el mundo, tienen una experiencia más cosmopolita, se mueven con ambientes, son grandes intérpretes de piano, en ambientes más refinados, pero sin embargo el pasado, su sobresaliente, su particular pasado está muy presente en sus vidas. El entorno cambia, estamos ya en los años 20, la Gran Depresión, son adultas, han ya tenido sufrimientos, han tenido experiencias de dolor, pérdidas, pero a la vez siguen siendo maduras, son una especie todavía de niñas, algo alocadas, que todavía están buscando, y ese es un eje de la serie, como todos, en definitiva, pero bueno, en este caso, muy claramente buscando todavía el sentido a sus existencias, ¿no? Entonces, bueno, este es el marco, como ves, argumentalmente, pues hay poca cosa, son las vidas, si te parece poco o si nos parece poco, son las vidas de unos personajes durante qué sé yo, una treintena, una cuarentena, una cincuentena de años, más o menos. El primer elemento interesante es lo del ambiente familiar, sobre todo en la primera novela. La vida infantil es un desorden absoluto, es muy caótica, pero es muy libre. Y a pesar de las limitaciones, de la pobreza, es feliz. Dicen, éramos como piedras sin desbastar, ¿no? Cuando íbamos a la escuela siempre llamábamos la atención de nuestros profesores por lo desatendidas y apresuradas que íbamos. Claro, no hay dinero y además la madre está en otras cosas, ¿no? Ha sido una pianista, y entonces no tiene tiempo ni para asearlas, ¿no? Entonces van al colegio. Entonces, bueno, son muy valientes, muy decididas, están acostumbradas en su origen a una especie de vida salvaje en Escocia, y por lo tanto, bueno, cuando vuelven a la civilización en Londres, pues son percibidas, claro, como raras, son rechazadas por sus compañeras, además son muy inteligentes, son muy libres de espíritu, entonces, bueno, son muy imaginativas, no tienen prejuicios, están constantemente inventando, construyen fantasías, historias quiméricas, fabulan, hablan con animales que se inventan, y además les sorprende, hablan de una niña del colegio y dicen, nunca se había inventado un animal en su vida, ¿no? Lo que les parecía algo insólito.
viven eso, entregadas a sus aventuras mentales, salvo Cordelia, que es muy sensata, viven ajenas totalmente a las convenciones sociales, no tienen, como decía hace un rato, noción del tiempo ni de las costumbres reales en las que se desenvuelve la vida de las demás, ¿no? Y todo ello, fundamentalmente, gracias a la música, ¿no? La madre les dirá, ya mayores, agradeced esa rareza que os ha mantenido a salvo durante estos años terribles. Fíjate que es interesante porque leyendo cosas sobre la autora y sobre los libros para preparar la reseña, claro, me he dado cuenta del fuerte peso autobiográfico que tiene esta descripción de la infancia de los Aubrey, que es la infancia de la propia Rebecca West, ¿no? Hay ciertos elementos que son idénticos en ambas biografías, ¿no? La madre pianista, la incompetencia financiera y el abandono del padre, las tres hermanas, algunas peripecias familiares, el ambiente intelectual y culto del hogar, son claramente rasgos autobiográficos. Por tanto, uno sabe cuando lee, o es difícil cuando lee, no asociar la voz de la narradora con la voz de la autora, ¿no? Además está esto que anticipaba hace un rato, este recurso técnico de presentarnos la historia, diríamos, de manera retrospectiva. La primera novela se publica en el 56, como decíamos, cuando Rebecca West tiene ya 65 años. Es una mujer más que adulta, ¿no? Y esa mirada que hace al pasado, parece a su propio pasado, con la sabiduría y la madurez retrospectivas de su propia edad, coinciden con la de la propia narradora, que, como decía hace un rato, continuamente está haciendo acotaciones a la época y a los episodios que narra, pero que se describen desde el presente contemporáneo. Dice, en un momento determinado, todas estas cosas sucedieron hace más de 55 años. La voz de la narradora, o dice, ni siquiera los Phillips tenían teléfono. Hasta ese punto era distinto aquel mundo del actual, ¿no? Entonces, hay esa referencia constante al pasado, que es muy interesante porque le da también de nuevo una mayor complejidad al libro, y también una referencia constante al proceso, diríamos, de construcción de la memoria. Porque en definitiva la literatura, que es más que también, ¿no?, una construcción de la memoria, un reordenar nuestros recuerdos y presentarnos de una determinada manera con una cierta coherencia, con un cierto orden, ¿no? Aporta algún dato, la narradora, no recuerdo qué, pero puede ser un dato tangible, qué sé yo, una vestimenta, un coche, un dato de decoración, etcétera, y dice, según lo reconozco ahora, con ayuda de la literatura de la época. Dice la narradora, ¿no? Por lo tanto, eso tiene también trascendencia en cuanto al contenido, porque la niña que narra no es una niña, es una adulta. No es una niña resabida, sabionda, no, es una adulta. No notamos una niña, notamos una niña, es decir, es una niña precoz, adelantada, esta que es un poco insoportable, no, pero vemos en ella a una mujer adulta, inteligente, segura, reflexiva, es decir, establece distancia sobre lo que cuenta. Es analítica, es reflexiva, como digo, es experimentada, es juiciosa, ¿no? Es una lectura, una narración en donde se nos está contando con lucidez, con distancia, con análisis, fundamentalmente la vida de la familia, y por tanto no es una cuestión, no es una lectura, diríamos, neutra. Ahí se nos presentan las contradicciones, las ambigüedades de la vida familiar, los encantos, pero también las complejidades, los claroscuros, ¿no? Y aparecen infinidad de temas en esa relación del pasado muy interesantes para todos, ¿no? Los recuerdos, la libertad, la vida como aventura y experimentación, el paso del tiempo, por supuesto la muerte, el marco social está presente, del que luego hablaremos, el feminismo también, que tiene peso, la música, por supuesto, que impregna la novela entera. Entonces, bueno, en esa descripción que hace la adulta que escribe sobre la niña del pasado, claro, la vida familiar es muy interesante. Está la influencia de la madre, ambivalente. Tener una madre que era un genio era la maldición y la bendición de mi vida. Bendición en cuanto que, claro, expande las posibilidades de educación de la familia, pero maldición porque a la pobre Rose le marca unas exigencias que permanentemente la acaban de generar debilidad, generar un compromiso insoportable a veces, ¿no? Luego está también la relación ambivalente con el padre, ¿no? Este padre que es un encanto y que las fascina cuando llega, pero a la vez hay el dolor de la ausencia, ¿no?
Luego las dificultades económicas forman parte, se nos describen claramente, ella se insiste constantemente en la narradora en las limitaciones que tienen, ¿no? Nosotras éramos niñas y éramos pobres, por lo que éramos víctimas por partida doble, dice en otro momento. Pero pese a todo lo que resulta muy estimulante para el lector es que ahí está, sobre todo en el primer libro, la alegría, la felicidad, la luz, la rebeldía, el ansia por explorar, la fuerza de la vida. Una infancia, dice la autora, la narradora, plagada de pobreza, milagros y música. Y esto es lo que nos deslumbra, ¿no? Y conmueve, deslumbra y conmueve. Una niña, eso, muy curiosa, muy indagadora, una voz muy profunda, muy sabia, pero también muy infantil. Entonces, bueno, en esa descripción de la vida familiar, de la infancia, está también otras dimensiones. Por ejemplo, la conciencia de la propia marginalidad. Una soledad muy fecunda, ya desde niñas, una conciencia de la propia soledad muy fecunda porque es muy creativa, tienen el piano, pero tienen luego también la inventiva, la imaginación, la inteligencia, pero a la vez es marginal. Y por lo tanto hay una... Bueno, no es que se quieran plegar a los dictados de las convenciones, pero a la vez se sienten incómodos. Claro, marginadas, ¿no? Porque son un poco una excepción, ¿no? Dentro de lo que es el devenir de esa sociedad, ¿no? Entonces, bueno, hay un rechazo de esa mirada ajena que las marca, pero también hay un ansia de normalidad y eso va a estar presente en toda la existencia sobre todo de Rose, que es a través de la cual conocemos las vidas de todos los demás, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante ese juego de la familia no contada, o esa infancia no contada solamente desde el punto de vista idílico, sino también con distancia, esa idea ambivalente de desconcierto, de extrañeza, de ansiedad también, pero a la vez de pertenencia, de alegría, de amor. Todo en nuestras vidas, dice en un momento determinado, era como esa conversación, agradable pero impregnado de angustia. Esto es clave y está también en el texto que si nos da tiempo leeré al final de la reseña, ¿no? Luego, otro eje interesante es el del feminismo, o eje. No tiene una presencia, como decías tú antes, de pontificar, no es que haya un ensayo ni un tratado explícito, pero hay una presencia explícita, no ya a la condición de la mujer o reflexión acerca de las circunstancias en las que se desenvolvía la vida de las mujeres, ¿no? Sino expresamente al feminismo como movimiento, ¿no? Entonces, bueno, se dice en algún momento el feminismo estaba en el aire y desde la cuna, en el ambiente social, pero sobre todo en el ambiente familiar, ¿no? Estábamos, dicen en otro momento, en un momento en que el feminismo se expandía como un bosque en llamas, ¿no? Entonces, sobre todo en el primer libro también, cuando es una niña la que habla, y habla, claro, le sorprenden las contradicciones de la condición femenina de la época, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un pequeño inciso, un episodio, en donde la niña le llama la atención la diferente consideración de la valentía en niños y niñas, ¿no? Bueno, ¿por qué la valentía en Richard Quinn, en el niño, en cambio nosotras no se nos valora, ¿no? Bueno, ahí está si quieres, muy implícito, pero hay una primera aproximación. Está también la idea, estas niñas son un desastre desde el punto de vista estricto de la moda convencional, no se pliegan a los modos de vestir con lacitos de las niñas de su entorno, ¿no? Entonces, bueno, también hay una reflexión que no es propia solo de la niña, ¿no? Es de la adulta que habla con la voz de la niña, ¿no? Que es una reflexión sobre la moda encorsetada, imperante en el momento, cómo se vive o la vive o reflexiona sobre ella como una forma de humillación, ¿no? Una forma de humillación de la mujer, ¿no? Luego está también inciso sobre la esclavitud que supone el matrimonio. Claro, el planteamiento del matrimonio en esa familia está muy marcado por la experiencia del padre, ¿no? Se habla también en algún momento, o vemos el rechazo que a la narradora le suscita literalmente las inalterables condiciones que favorecen al hombre, ¿no? Rose llegará a propugnar
una gallarda protesta feminista en un momento determinado del libro. Insisto, no es algo muy sobresaliente, pero está claramente, no puede uno obviar la presencia de estos temas en el libro. Fíjate además que como el entorno, lo que ya hemos hablado otras veces, el perfil social, el telón de fondo de la época está presente, y entonces tenemos aquel Londres con los primeros coches a vapor, las farolas de gas, los conciertos benéficos, las huelgas, el impacto de la Primera Guerra Mundial, pues en ese contexto no nos puede sorprender que aparezca también, de manera tangencial, pero aparece también la literatura propagandista y el movimiento sufragista, de manera que eso lo vemos, aflora en diferentes episodios del libro. Muy interesante. Y muy interesante, ¿no? Y luego, Muy por último, interesante. yo querría citar también como un eje, como anticipado hace un rato. Y las grandes protagonistas son femeninas. La madre, Sí, las sí, gemelas, fundamentalmente sí. Cordelia. Está el señor Morpurgo, está Richard Quinn, pero fundamentalmente la voz de la narradora es femenina y sí, fundamentalmente está la madre, está la prima, está la tía, son mujeres fundamentalmente. Y luego está la música, como decía, ¿no? Es el elemento clave de la existencia de todos, fundamentalmente de Mary y Rose. También Cordelia, pero con aquella visión desenfocada de su supuesto talento para el violín. La música, dice la madre, que os he enseñado a tocar, os ha hecho comprender que hay una buena parte de la vida a la que no afecta lo que a una le pase. También la técnica os ha resultado de más ayuda de lo que pensáis. Si no sois unas blandas, es precisamente gracias a esa técnica que habéis dominado, os ha endurecido. Es decir, la educación musical férrea como una educación para la vida, ¿no? Pero ahí también, de nuevo, hay ambivalencia, hay ambigüedades, hay contradicciones que la inteligencia de la niña detecta. Porque la música es simultáneamente la felicidad y la angustia, la plenitud y la limitación, la libertad y la cárcel, la posibilidad muy fecunda de realización y de individualidad, pero también la asfixiante, la imborrable marca de los padres. Las niñas están sometidas a una exigencia, a un rigor, para llegar a ser fueras de serie, en pianistas, han tenido que practicar permanentemente y, por tanto, como se dice a veces, de los deportistas de élite, también de los músicos de élite, ¿no? Sí. No han tenido infancia, han debido sacrificar. Estas han tenido una infancia muy fecunda, pero muy feliz, ¿no? Pero a la vez, la construcción, en la vida de Rose a lo largo de las 3 novelas, está el ansia permanente de encontrar su lugar en el mundo. Y el acercamiento y el rechazo simultáneos a la música. La música le ha dado ese lugar en el mundo, pero, por ejemplo, no quiero destripar tampoco nada. Le ha restado cosas, le ha quitado cosas, claro, posibilidades. Sobre todo iba a adelantar la cuestión, diríamos, sentimental, romántica, etcétera, que tiene un peso, pero de aquella manera, no quiero entrar en mucho más detalle, un peso como ausencia durante gran parte de la vida de la chica en sus vidas, ¿no? Entonces, bueno, la música está muy presente literalmente, en tanto que constantemente están interpretando piezas, hay referencias constantes a músicos, a intérpretes, a compositores, pero también en este juego de quizá lo esencial del libro, la búsqueda de un lugar en el mundo, la música como destino, como sentido, pero también a la vez como rechazo. En cierto modo, también, de nuevo, valor universal, porque todos estamos simultáneamente realizados, por utilizar ese verbo, pero constreñidos a la vez, limitados, por aquellas opciones profesionales y vitales que hemos elegido. Somos la cárcel en la que nos hemos convertido. Cárcel que, si tenemos suerte, puede ser una jaula de oro, pero en cualquier caso cárcel, porque hay tantas experiencias que no hemos podido ver, hay tantos mundos, hay tantos yoes que hemos podido ser y no lo hemos sido ni jamás. El coste de oportunidad, que diría un economista, claro. ¿No? El coste de oportunidad. Efectivamente, así es. Entonces, bueno, muy interesante es las vidas sobre todo de una persona, digamos, de Rose, de sus allegados, narradas con precisión, con descripciones detalladas, a lo largo de varias décadas, y por una mujer, la que relata, la que mira, la que observa, analiza y detecta episodios, momentos, situaciones, sentimientos, emociones significativos, una mujer de mucha inteligencia, y por lo tanto la luz que ofrece sobre la existencia de una persona ilumina también la vida de los lectores, que pueden reflexionar, pueden pensar, al margen de, como siempre, este valor
que yo doy por consabido en cualquier libro de interés, este valor de la narración, es decir, de embebernos durante, en este caso, muchos días, porque son muchas páginas, en las existencias de otras personas, que es algo, bueno, es el placer y original, a mi juicio, el originario, el primero de la lectura, ¿no? El que nos cuentan otras historias y durante un tiempo existimos con los personajes de una novela. Pero es que además pensamos, reflexionamos, conocemos otros mundos, etc. Los valores esenciales, fundamentales, que uno se sorprende que haya gente que no pueda encontrarlos en los libros, que tiene la literatura. Pero sí que lo tiene, desde luego. Alberto, vamos a quedarnos ya enseguida con el fragmento, pero como siempre también la propuesta musical antes de ir con el fragmento. Sí, pues traigo, bueno, tenía para elegir, claro. Entonces, bueno, he elegido algo convencional, yo no soy un conocedor de la música clásica y por lo tanto he elegido algo que es más convencional. Suena muchas veces en la novela, suenan nocturnos de Chopin, los interpretan diferentes personajes, Rose, la propia Rose, claro. Traigo uno conocido, el nocturno opus número 9, perdón, opus 9, número 2, en mi bemol, es muy conocido, en cuanto los oyentes oigan los primeros acordes les va a sonar. Y lo traigo interpretado por Arthur Rubinstein, que entre los muchos intérpretes de los nocturnos conocidos, está María Joao Pires, que tiene discos sobre qué buena, María Joao Pires. Está Mauricio Polini. Bueno, Rubinstein interesa hoy porque en este 2022 se cumplen 135 años de su nacimiento, hace unos días, fue en enero, me parece, enero del 87, de 1887 nació, y los 40, murió en el 82, los 40 de su muerte. Bueno, por esta circunstancia casual, elegido Arthur Rubinstein. Bueno, y también ahora lo elegí al margen de esta circunstancia, pero Rubinstein era polaco de origen, nació en Lodz. Y Lodz es una ciudad polaca muy cercana al escenario dramático de los hechos que están produciéndose estas semanas en Ucrania. Y me permite además anticipar que la semana que viene voy a romper, voy a hacer un paréntesis en este marzo femenino urgido por la referencia ucraniana, a hacer un especial dedicado a Ucrania, y volverá a salir Lodz, la ciudad en la que nació Rubinstein. Y el propio Chopin también era polaco, ¿no? Sí, era polaco, efectivamente. Muy bien, pues otra referencia también. Alberto, pues enseguida nos vamos a quedar con esa pieza magistral, pero antes un pequeño fragmento, que no sé si va a ser del primero, del segundo o del tercer libro. Es el primero y pone de manifiesto esta idea de la rareza, de la falta de aceptación, del rechazo, la ambigüedad de la propia narradora acerca de si está contenta o no está contenta con esta situación. Este mundo de familia extravagante está presente en el texto. Pues cuando quieras. Sabíamos que no gustábamos a la gente en la escuela y sin duda hubiésemos deseado que las cosas fueran de otro modo. Yo incluso había comentado aquella desgracia con Rosamund, pero también pensábamos que parte de ese desagrado en realidad hablaba bien de nosotras. Gracias a mamá y a papá conocíamos el significado de muchas palabras largas, íbamos muy avanzadas en francés y tratábamos de hablarlo con un acento apropiado, y reconocíamos los cuadros que la profesora de arte colgaba en la pared. Por supuesto que las chicas a las que se les daba bien la gimnasia y el hockey pensaban que éramos tontas, y también había muchas profesoras que habían nacido de mal humor. Sabíamos que parte de nuestra falta de popularidad era culpa nuestra. Con frecuencia nos comportábamos de modo extraño, nos tropezábamos con las cosas, nos sumíamos en nuestros pensamientos y al despertar nos dábamos cuenta de que se esperaba algo de nosotras, pero no sabíamos qué. Y entonces todo el mundo prorrumpía en una carcajada. Claro que es gracioso cuando todo el mundo se sienta y solo dos personas se quedan de pie, aunque también es posible que se rieran más de la cuenta, porque si es verdad que es gracioso, tampoco es para tanto. Pero lo que entonces decía Cordelia era que si no gustábamos a la gente, la responsabilidad de ese veredicto tenía que ver con unas faltas graves por nuestra parte. No era solo que fuéramos despistadas, sino que había un defecto real, algo molesto y censurable en nuestro comportamiento. No la creímos. Sabíamos que siempre había sido tonta y que siempre lo sería. Lo acababa de demostrar ahí mismo con todas aquellas tonterías sobre el dinero. Nunca sería capaz de ayudarnos en ese sentido, y tampoco habría necesidad, porque ganaríamos cuanto necesitáramos cuando creciéramos. Pero tampoco podíamos dejar de creerla completamente, porque sabíamos que estaba mucho más cerca que nosotras de la gente de la escuela, y al fin y al cabo los números también cuentan. No es tan natural que cientos de personas se equivoquen y solo dos estén en lo cierto.
Aquello provocó que desde ese día, Mary y yo nos sintiéramos con menos fuerza que nunca para hacer amigos. Hasta entonces habíamos pensado que la frialdad que nos mostraban los extraños podía invertirse si éramos amables con ellos, pero desde ese momento nos sentimos limitadas en el trato con cualquier persona que no fuera conocida. Temíamos que cuanto más supieran de nosotros, menos les gustaríamos.